Bienvenidos a esta nueva clase sobre cómo obtener el dominio de una función racional. Habíamos visto que para que exista exclusiones de dominio en una función racional, en el denominador debe estar la variable. Si no está la variable y simplemente hablamos de un número, de un valor constante, no existiría una restricción del dominio de la función. Tenemos dos ejemplos, f de x, g de x, donde las restricciones siempre se las hace antes de tocar a las funciones. ¿A qué me refiero? Que en f de x ustedes podrían factorar el numerador, pero para obtener el dominio, simplemente apenas nos dan la función, lo que voy a hacer es tomar el denominador e igualarlo a 0. X más 2 igual a 0. No me preocupo el numerador, solo me interesa el análisis del denominador y le igualamos a 0. Recuerde que al axiomar este 2, no es que usted está pasando, no, se axioma. Entonces, ¿qué significa? Voy a aprovechar para explicar esta parte del axioma. Yo necesito eliminar al más 2 en el lado izquierdo de mi ecuación, por lo tanto, resto 2. Y como resto 2 por axioma de la igualdad, debo restar en el otro lado. Por eso es que yo siempre a mis estudiantes les hago hincapié en que no se pasa el número. Lo que usted hace es axiomar. Como tiene claro que más 2 y menos 2 se vuelve 0, obtenemos que x es igual a menos 2. Al obtener este valor, lo que acabo de encontrar es el elemento que debo excluir del dominio. ¿Por qué? Porque si x adopta el valor de menos 2, lo que vamos a tener es una división para 0, que es una indeterminación matemática. Entonces, ese es el valor que vamos a excluir. ¿Cuántas maneras de excluir este dominio? Bueno, depende de la literatura que nosotros estemos usando de base. En muchos libros usan nomenclatura. Vamos a escribir el dominio con todas las nomenclaturas que podemos encontrar en los libros. La primera, que es la más sencilla, dice que el dominio serán todo el conjunto de los reales, excepto el elemento menos 2. Tenga mucho cuidado que aquí debemos usar llaves, porque estamos excluyendo elementos, más no intervalos. Si yo uso un paréntesis, un corchete, puedo estarme tomando la atribución de escribir varios elementos como un intervalo y eso sería un error. Entonces, siempre con llaves. Esta sería la manera más sencilla. Otros libros nos presentan siempre como x, elemento de los reales, tal que x pertenece a este grupo excepto el menos 2. Otra literatura nos puede presentar un resumen de la segunda, que sería x, elemento de los reales, menos el menos 2. Y la última, podríamos escribir esta exclusión en intervalos. Entonces, abierto, recuerde que el paréntesis me da un intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 2. Usamos otra vez el paréntesis porque quiero excluir a este número, unión el menos 2 al infinito positivo. Siempre recuerde que los infinitos jamás podrían ir cerrados porque no es un número, es un concepto matemático. Listo, no es que usted debe escribir de las 4 maneras. Usted escoja la forma que va a usar. Es una sola forma. Yo les estoy poniendo todas las que pueden encontrar en la literatura. Muy bien, vamos con el siguiente dominio. Tomamos el denominador. El numerador no me interesa inicialmente en el dominio. X cuadrado menos 1 igual a 0. Lo podemos resolver por factorización.
X más 1, X menos 1 es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué prefiero siempre la factorización? Porque nos da la idea clara de que son dos números a excluir. X es igual a menos 1, ya sabemos que no es que pasa, sino que es axioma, y X es igual a 1. Tengo los dos elementos a excluir, por lo tanto el dominio de g de x va a poder escribirse como todos los números reales excepto el elemento menos 1 y 1. Siempre es importante que el orden de los elementos de exclusión sea en el orden de la recta real, es decir, de menor a mayor. Y siempre nuevamente las llaves para no caer en el error de eliminar un intervalo, sino eliminar solo elementos. X, elemento de los reales, excepto el menos 1 y el 1, o si vamos a trabajar en intervalos, tendríamos de menos infinito a menos 1 abierto, unión del menos 1 al 1 abierto y unión del 1 al infinito positivo. Y con esto tendremos el dominio de las dos funciones, f de x y g de x. En el siguiente video les mostraré cómo en estas funciones vamos a poder analizar asíntotas verticales o discontinuidades puntuales.